gracias a los directores de este curso por haberme invitado a compartir con ustedes unos conocimientos que saben de sobra y que son respecto a los requerimientos y las recomendaciones para niños en edad escolar, pero que, bueno, aunque son suficientemente conocidos por la audiencia, es importante repasar un poquito hasta que otros expertos entren más en materias más especializadas. Y lo que diferencia básicamente a un niño de un adulto, como todos ustedes saben, es que están creciendo. Y ese crecimiento ocurre en dos etapas más o menos diferenciadas. Una primera, en la cual lo que hay es un aumento morfológico, con aumento de células, aumento del tamaño de estas células, aumento de las fibras en los espacios intersticiales, y que va a llevar a un aumento de masa corporal, y una segunda en la cual estas células aprenden a funcionar eficazmente y por lo tanto a desarrollar su función. Ambas etapas, pues dependiendo de la etapa de la vida en la que estemos, pues va a predominar o bien una o bien otra. Hay una inicial que va hasta los 2 años de crecimiento rápido, en la cual predomina la primera, la de crecimiento, la de aumento de masa, y una segunda, la que vamos a tratar en estas jornadas, que es la edad escolar, en la cual predominan las funciones de maduración bioquímica. No quiere decir evidentemente que dejemos de crecer, sino que simple y llanamente lo hacemos mucho más lentamente. A continuación iría una tercera etapa en la cual vuelve a predominar el aumento otra vez de ganancia de masa que sería la etapa puberal. Estamos, por lo tanto, bueno, este tiene su dificultad, a ver aquí. Estamos, por lo tanto, hablando de una etapa en la cual crecemos lentamente y en la cual nuestros tejidos van madurando poco a poco. En esta etapa el aparato digestivo, el aparato excretor, el hígado funcionan prácticamente igual que los de un adulto, y por lo tanto el niño en edad escolar es capaz de tolerar una dieta idéntica a la de los adultos en su composición de alimentos. Lo que evidentemente tenemos que modificar son las cantidades que debemos de aportar a esos niños. ¿Qué cantidades de alimentos, qué cantidades de nutrientes? Eso es lo que voy a mostrar en la presentación ahora mismo. Las primeras recomendaciones aparecieron ya en 1916 en el Farmers Bulletin del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde la doctora Hunt decía algo muy importante que voy a remarcar al final de mi presentación, es decir, que la oferta alimentaria a los niños debe no solo cumplir las necesidades fisiológicas, sino que además debe de estar presentada con cuidado y además de manera atractiva. La verdad, tal y como se muestra en la foto que acompaña al texto. Podríamos discutir sobre si esa comida realmente nos resulta atractiva o no, la comida que se está comiendo este niño, que probablemente sea hoy un nonagenario muy saludable, pero desde luego lo que no podemos discutir es la veracidad y la importancia de esta recomendación. Los estudios realizados en España sobre la prevalencia de obesidad nos dan resultados pues más o menos dispares. El estudio de Alodino nos da una prevalencia de sobrepeso de 26%, 19% de obesidad, el Tao de un 21% de sobrepeso y un 8% de obesidad, el Perseo nos da cifras de obesidad en torno al 20%. Hay diferencias en esas cifras, pero desde luego tienen algo en común, y es que son extremadamente altas y extremadamente alarmantes. España está a la cabeza de Europa en prevalencia de obesidad infantil, y eso es algo que evidentemente a los que trabajamos en nutrición nos preocupa pues de manera importante. Aunque sería mucho simplificar, evidentemente la obesidad y el sobrepeso deriva de un desequilibrio entre gasto e ingesta. ¿Qué energía debe de tomar, por lo tanto, los niños? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Las recomendaciones para población española, para este grupo de edad, pues son las que les presento: 1.700 para niños de 4 a 5 años, 2.000 de 6 a 9, 2.450 y 2.300 para niños y niñas de 10 a 12 años, 2.750 para niños y 2.500 para niñas de 13 a 15 años. Estas recomendaciones no han cambiado desde la primera vez que se establecieron en 1985 y son las mismas o muy similares a las que la OMS preconizaba entonces en ese tiempo, en 1985. En el año 2001 la OMS hizo una revisión de las recomendaciones de energía para todas las poblaciones, pues basándose en los cambios culturales que hacía que pues la mayoría de la población pues se moviera menos, tuviera menos actividad física, y además basándose en los adelantos de las técnicas que medían el gasto energético de las personas. Se hizo una revisión sobre estudios que utilizaban dos de las técnicas más avanzadas para la evaluación del gasto energético, que son el agua doblemente marcada o la frecuencia cardíaca minuto a minuto. Esta revisión afectaba a unos 1.600 niños y niñas de 1 a 18 años de edad, y se intentó que hubiera representación de diferentes ambientes socioculturales y de diferentes razas, aunque, como ven por la proporción de los niños y niñas, pues había claramente una sobreestimación de raza blanca y niños de ambiente cultural urbano en Estados Unidos. Estas recomendaciones, aquí les muestro las de los niños, eran bastante, bueno, no mucho, pero sí algo inferiores a las que hasta entonces se habían dado y que coincidían con las que acabo de decir en población española. Iban desde 1.250 para los niños más pequeños a 2.300 para los niños mayores. Estas recomendaciones están de acuerdo a un índice de actividad física, el PAL que tenemos ahí, de 1,44, para los más pequeños 1,75, para los más mayores. Como saben, el PAL equivaldría al número de veces que nosotros tenemos que aumentar nuestro gasto metabólico basal para realizar una determinada actividad física. Y estaban hechas también sobre la base de un gasto por crecimiento que iría pues desde las 11 kilocalorías aproximadamente por día para los más pequeños hacia los cerca de 30 para los más mayores. Con este gasto energético lo que cubriríamos sería lo que gastamos en hacer tejidos nuevos y la energía que se queda almacenada en forma de hidratos o de lípidos en esos tejidos nuevos. Esas serían las recomendaciones para niños, y bueno, pues estas serían para niñas con cifras pues muy similares. Estas recomendaciones eran, como ven, pues inferiores a las que habían establecido en 1985, y como ya les había comentado, eran entre 100 y 200 kilocalorías inferiores para niños de menos de 10 años, un poquito superiores para niños a partir de esta edad, tanto en niños como en niñas. Hombre, la diferencia de 100 a 200 calorías es bastante importante si tenemos en cuenta que un exceso de 100 kilocalorías diarias nos puede llevar a la ganancia de aproximadamente 5 kilos al año. O sea que sí tendrían más importancia de la que aparentemente tienen. Si comparamos estas recomendaciones con lo que realmente se está haciendo actualmente en nuestro medio, los datos que aquí presento derivan del European Nutritional Health Report del 2009, podemos ver que la mayoría de los niños en Europa pues comen bastantes más calorías de las que están recomendadas. Nosotros iríamos en los países del sur, aunque es cierto que en este informe datos de España solo están incluidos en el grupo de los niños de 10 a 14 años, en el grupo de edades más avanzadas. Si lo comparamos con estudios nacionales, pues he puesto datos del estudio ENKID por ser nacional y del estudio de nutrición infantil de la Comunidad de Madrid por ser un poquito más cercanos a la mayoría de la audiencia aquí. Aquí en la sala hay expertos en otras comunidades que seguramente nos darán luego datos más de otros sitios y además más actualizados, pero podemos ver que en general también en nuestro país pues tomamos más energía de la recomendada, o nuestros niños toman más energía de la recomendada.
Bueno, uno podría creer, ¿vale? Pues a lo mejor es que lo que ocurre es que nuestros niños son muy activos y por eso toman más energía de la recomendada. Las recomendaciones de actividad para niños es como mínimo unos 60 minutos de actividad física al día y bueno, toda la diapositiva no se ve muy bien, pero estaríamos, a ver si por aquí, no. A ver, no lo puedo mover. Bueno, pues estaríamos en España en el primer grupo, sobre los 11 años, con que un 24% aproximadamente de niños y niñas cumplan estas recomendaciones de los 60 minutos. En el grupo de 13 años, si no me equivoco, andan pues sobre el 14% aproximadamente de niños que cumplen estas recomendaciones de 60 minutos al día, y en el grupo de 15 años pues vuelve otra vez a andar sobre los 20 y tantos % de niños que cumplen estas recomendaciones. Por lo tanto, comemos mucho, nos movemos menos y por lo tanto no es raro que encontremos estas cifras de obesidad en los estudios de prevalencia que estamos encontrando. ¿Por qué comen los niños mucho? Pues la verdad es que la mayoría de los estudios dicen que hasta los 2-3 años aproximadamente los niños son capaces de ajustar perfectamente su ingesta a sus necesidades energéticas. Nosotros tenemos la obligación de darles una dieta sana y ellos tienen la obligación de comer lo que realmente necesitan. Lo que ocurre es que a medida que van entrando un poco en el proceso social de la comida, cuando comemos a horas fijas, cuando ya están mucho más influenciados por las distracciones, el tamaño de las raciones, todo eso que rodea al acto de comer, pues se pierde esa respuesta a los estímulos internos de hambre y de saciedad, se va perdiendo y ya comemos mucho más de lo que necesitamos. Por eso la primera de las recomendaciones que deberíamos de dar es hacer a los niños que aprendan a identificar esas respuestas de hambre y de saciedad y que no se dejen influenciar tanto por los factores externos a la hora de comer. ¿Cómo distribuimos esa energía? Pues ustedes están hartos de oír que tenemos que tomar 4 comidas al día. Los nutriólogos nos ponemos muy pesados en esto de las 4 comidas al día, pero evidentemente si tenemos que hacer una dieta variada que nos dé 3 piezas de fruta, 2 de verdura, 4 lácteos, pues eso es muy difícil de hacerlo con solamente 2 ingestas, con comida y cena. Por lo tanto, cuantas más comidas hagamos a lo largo del día, más oportunidades tenemos de poder cumplir esas recomendaciones. El 25% deberían de ingerirlo entre desayuno y media mañana, 35 comida, 10 merienda, 30 cena, lo saben ustedes de sobra. Nuestros niños cada vez desayunan menos y cada vez hay mayor número de porcentaje de niños que eliminan esta comida de su ingesta diaria. Y eso está relacionado con un mayor número con una mayor prevalencia de obesidad, con problemas de rendimiento escolar, etcétera, y de muchas alteraciones que tenemos que evitar. Por lo tanto, hay que volver a recuperar el desayuno como una de las principales comidas de mesa y mantel que tienen que hacer los niños y, por supuesto, también los adultos. Con respecto a las proteínas, las cifras de proteínas que se recomiendan en España son las que presento: unos 30 gramos para los más pequeños, 36 de 6 a 9 años, 43-41 para 10 a 12 y entre 45 y 55 para los niños más mayores. En el 2007 la OMS también revisó las recomendaciones para proteínas, tanto para todos los grupos poblacionales, y esta revisión derivó en las recomendaciones que ven allí en la tercera columna, que son cifras pues considerablemente inferiores a las que acabo de comentar, y andan sobre los 15 gramos al día para los más pequeños y sobre los 30 para los niños de 10 a 11 años. Estas cifras de proteínas también eran considerablemente inferiores a las que se habían recomendado previamente en 1985. Pero en los últimos años, sobre todo el año pasado y algunos en el 2010, han empezado a surgir artículos que ponen en duda estas bajas necesidades de proteínas, tanto para niños como para mayores. El
pero principal que le ponen a las recomendaciones que estableció la OMS en el 2007 es que están basadas en estudios de balance de nitrógeno, es decir, que el nitrógeno ingerido y el nitrógeno excretado debería de ser cero. En realidad ni siquiera están basados en estudios de balance de nitrógeno hechos sobre niños, sino que lo que normalmente se hace es estimar esos requerimientos a niños a base de o a partir de estudios hechos en adultos. ¿Por qué? Pues porque estos estudios suponen tener que partir de balances de nitrógeno negativos, es decir, tendríamos que someter a los niños a una dieta durante un periodo largo pobre en proteínas y luego ir aumentando esa cantidad de proteínas progresivamente para ver cuáles son los verdaderos requerimientos, y por lo tanto eso es poco ético para hacer en población infantil, así que normalmente no se hacen, se hacen en adultos y luego se estima en población infantil. Los balances de nitrógeno, pues se le ha achacado que sobreestimamos la ingesta porque no tiene muy bien en cuenta pues la eficacia de absorción y metabolización de las proteínas. Infraestimamos las pérdidas porque no tienen en cuenta las pérdidas por pelo, por piel o más que nada no es que no las tenga en cuenta, sino que simple y llanamente las estima, y eso lleva evidentemente a una sobreestimación del balance, lo que lleva a una infraestimación de las recomendaciones. Por ello estos autores lo que hacen es, mediante una técnica mucho más actual, que es la de medir directamente la oxidación de aminoácidos, han recalculado, digamos, las necesidades proteicas, y ellos pues aconsejan una ingesta de aproximadamente unos 55 gramos por kilo y día, que vienen a ser unos 43 gramos de proteínas al día, un 70% más o menos superior a los que están recomendando la OMS desde el 2007, y que se asemeja más a las que estábamos recomendando antes y que serían pues las recomendaciones españolas. Estas cifras de proteínas suponen un 8 o 9% de la ingesta energética recomendada. La verdad es que, bueno, pues en nuestro medio, afortunadamente, en cualquier caso, la ingesta de proteínas es mucho más alto que ese 8 o 9%, está en torno a los 15-16%, con lo cual pues no nos preocupa mucho el que nos recomienden tomar menos, porque nosotros nos da igual y tomamos muchas más. En España pues sería también un poco lo mismo, incluso un ingestas de proteínas superiores a la media europea. Con respecto a los lípidos, pues tenemos que tener en cuenta que pues bueno, hay muchos estudios que calculan o que han estimado las cifras de niños con colesterol alto, con hipercolesterolemia, y más o menos pues entre el 20 y el 22% de los niños presentan cifras de colesterol superior a los 200 miligramos por decilitro. Hombre, si tenemos en cuenta que un 50% de estos niños necesitarán un tratamiento farmacológico cuando sean adultos, y que se ha evidenciado que la aparición de placas empieza ya en edades muy tempranas, aunque la enfermedad cardiovascular se manifieste luego ya en edades adultas, pues es una cifra que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que controlar, y que está muy directamente relacionada con la forma de alimentarnos, especialmente en la proporción de lípidos y la proporción de saturados que ingerimos, como ya ha dicho el doctor Delgado anteriormente. No existen recomendaciones para niños específicas, serían las mismas que para los adultos, entre el 30 al 35 de la energía, menos del 10% de saturados, del 10 al 20 de monoinsaturados, entre el 5 y el 8 de poliinsaturados, y menos de un 1% aproximadamente en forma de ácidos grasos trans. ¿Qué hacemos en Europa? Pues en general, la verdad es que en porcentaje de lípidos no nos pasamos mucho en la región, en Europa, está en torno a los 30-35%. Los estudios españoles pues nos dan unas cifras un tanto más altas, rondando el 40% casi, pero sí es cierto que pues tenemos la ventaja de que nuestra grasa tiene gran cantidad de monoinsaturados, puesto que la mayoría viene de el aceite de oliva. Aún así, si miramos qué proporción de saturados tomamos, vemos que nos pasamos mucho, y que
entre el 14% aproximadamente de la energía total los niños la ingieren en forma de ácidos grasos saturados en nuestro país. Cifras que son incluso mayores que las que vemos en otras zonas de Europa. Tampoco existen recomendaciones específicas para niños para la ingesta de hidratos de carbono. Entre el 50 y el 55% de la energía total debería provenir de los hidratos de carbono, y de esos menos de un 10% debería ser de forma de absorción rápida de azúcares. Las recomendaciones para fibra las comentaré posteriormente. En casi toda Europa se cumplen esas recomendaciones. Precisamente llama bastante la atención que sea la zona del sur, esa zona de dieta mediterránea, esa zona de alimentación basada en el trigo, la que no llegue a ese porcentaje de hidratos de carbono. De forma que somos precisamente pues, Francia, Portugal, España, Italia y Grecia los países que menos hidratos de carbono tomamos en toda Europa. El porcentaje de sacarosa es mucho mayor al recomendado y está en torno al 15,5%. Y eso está relacionado directamente con la aparición de caries dental, que es una de las patologías más prevalentes en la infancia. La caries dental es tan frecuente que hemos llegado a pensar que es normal que nuestros niños tengan caries. Entre el 60 y el 90% de los niños tienen caries dental. Se calcula que con ingestas inferiores a 25 gramos de sacarosa por día, pues la prevalencia de caries dental es más o menos pues aceptable. A partir de 40 gramos de sacarosa por día, la prevalencia de caries dental pues empieza a dispararse. En España el consumo medio es de 50 gramos por día, con lo cual está claro que nos pasamos en la ingesta de estos azúcares. Como decía, la ingesta de hidratos de carbono es bastante baja en nuestro medio, en España en particular, y anda en torno a los 40, cuando debería de estar entre 50 o 55. Con respecto a la ingesta de fibra, es probablemente también un problema. En España no existen recomendaciones específicas para niños, estarían dentro de los objetivos nutricionales normales, aproximadamente unos 25 gramos al día. En Estados Unidos se dan como recomendación 22 gramos al día, y la verdad es que la mayoría de la literatura nos dice que pues bueno, los niños deben de tomar una cifra de fibra, o unas cantidades de fibra que equivalgan a su edad más 5 gramos a partir de los 5 años, de forma que si vamos viendo, pues bueno, pues un niño de 5 años debería tomar 10 gramos, un niño de 6 gramos 11, y así irían llegando a esos 25 gramos que deben de tomar aproximadamente hacia los 20 años más o menos. La ingesta de fibra en Europa es más o menos adecuada, un poquito baja, especialmente baja en los países del norte, en las edades más bajas, en el grupo de niños de 4 a 6 años, y especialmente problemática en los países del oeste. En los países mediterráneos, pues bueno, gracias al consumo sobre todo de fruta, que es mayor evidentemente que en el resto de Europa, vamos alcanzando cifras bastante adecuadas, y los estudios realizados en España, pues como ven, están en torno a los 10, 11, 15 gramos, con lo cual pues es un poquito baja, pero bueno, todavía no muy preocupante. Con respecto a los minerales, evidentemente tenemos que preocuparnos fundamentalmente de aquellos minerales que están constituyendo los huesos, puesto que es justo en esta época escolar y en la edad adolescente cuando estamos ganando masa ósea, y lo que no ganemos en esta etapa hasta los 20 años aproximadamente ya pues no lo vamos a tener, y vamos a tener que enfrentarnos a nuestra etapa adulta cuando ya empezamos a perder calcio con mucha menor cantidad de masa ósea, y por lo tanto con mayor riesgo de padecer osteoporosis y fracturas.
También, evidentemente, tenemos que tener mucho cuidado con el aporte de hierro, porque gastamos hierro en crecer, en formar tejidos, gastamos hierro en irrigar, en vascular, en formar sangre para alimentar todos esos tejidos, y por lo tanto es fundamental un buen aporte de este mineral. No existen grandes problemas en el aporte de minerales en la población, ni en Europa ni en España. El gran problema, ya lo ha comentado el doctor Delgado, es la ingesta de sodio. Afortunadamente ya se están tomando pues medidas a nivel institucional para limitar esa ingesta de sodio, tanto en niños como en adultos, y sí es cierto pues que sobre todo en determinados grupos poblacionales, como son las niñas más mayores, la ingesta de hierro puede llegar a ser deficitaria. Con respecto a las vitaminas, pues estamos en una etapa de maduración, por lo tanto el aporte de vitaminas es esencial, y evidentemente es esencial el aporte de vitaminas del grupo B, que son las que están más relacionadas con el metabolismo energético, y por supuesto es muy importante el aporte de vitamina D, que está relacionado con una correcta absorción del calcio. No existen grandes problemas tampoco en nuestro ámbito en cuanto a ingestas de vitaminas en los niños. Solamente dos deficiencias. La ingesta de vitamina D en toda Europa no se cumple en ningún país y en ningún grupo poblacional, y la ingesta de ácido fólico, que es bastante deficiente. Las recomendaciones se cumplen más en niños que en niñas, por regla general, y se cumplen mejor en los niños más pequeños que en los niños mayores. En este grupo, en el grupo de 10 a 14 años, en realidad solo se cumplen las recomendaciones de ingesta de vitaminas para todas las vitaminas en 4 países europeos: en Portugal, en Alemania, en Polonia y en Noruega, con excepción de la vitamina D, que ya he dicho que es deficitaria en todos los países. Por lo tanto, en realidad, pues tenemos que preocuparnos menos de dar tantos ayudas vitamínicas, etcétera, de manera indiscriminada, y la verdad es que cuando hablo de vitaminas nunca me resisto a poner ese chiste de Forges que tengo desde el principio de mi labor docente, y que realmente hoy por hoy no sería muy políticamente correcto, pero de todas formas pues no deja de tener su gracia. Pero si realmente tenemos que hacer un hincapié en estas jornadas, es que para cumplir todas estas recomendaciones lo que necesitamos es una buena educación nutricional. Es la etapa de adquisición de hábitos alimentarios. Los hábitos que se adquieren en la lactancia influyen en los de la infancia, los de la infancia en los de la adolescencia, y los de la adolescencia en los de la edad adulta. Así que tenemos que enseñar a nuestros niños a comer bien, a tener unos buenos hábitos alimentarios, pero enseñarlos a comer bien y a tener unos hábitos alimentarios es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil porque nosotros hemos heredado nuestros hábitos alimentarios de nuestros padres, y nuestros padres de nuestros abuelos. Es decir, llevamos unas tradiciones que evidentemente no son o no coinciden con la forma de vida y con nuestra forma de comportarnos actualmente. Así que tenemos que adaptar esas tradiciones a la realidad de los niños, y eso muchas veces es complicado. No podemos decir pues hay que comer el cocido de tu abuela cuando el niño come todos los días en el colegio. Tenemos que, por lo tanto, adaptar unos hábitos saludables que nosotros sabemos que hemos heredado, pero a las circunstancias actuales, y eso es complicado. Y por otro lado, los niños aprenden desde muy pequeños, desde incluso lactantes, que nosotros nos preocupamos porque coman bien. Así que lo utilizan como arma. Es su mejor manera de manifestar su autonomía y de manipularnos. Si yo no como bien, consigo lo que quiero, porque hago que mamá haga lo que quiero, o intercambio mi comer bien por aquellas cosas que a mí me convienen. Por lo tanto,
hacer que los niños coman bien es complicado, todas las madres que estén en la audiencia lo saben, pero es algo en lo cual pues no podemos dejar y que tenemos que seguir insistiendo. Y una de las razones o una de las barreras con las que nos encontramos siempre es con la neofobia. La verdad es que la neofobia aparece en todos los mamíferos y es en realidad una reacción de defensa. Desconfiamos de lo que desconocemos, básicamente porque no sabemos si nos puede hacer daño, no sabemos si puede ser tóxico. Evidentemente las razones de la neofobia infantil no es el desconfío porque a lo mejor me sienta mal, sino el desconfío porque probablemente sepa mal, que no es lo mismo. Tenemos miedo a que no nos guste y por lo tanto ni siquiera lo probamos, pero eso lo hacemos también los adultos. Y tenemos miedo, o nos resulta sobre todo más repelente aquellas cosas que tienen origen animal que las vegetales. Es una cosa muy curiosa, es decir, yo puedo a lo mejor forzar a un niño a tomar zanahoria si no lo ha probado nunca, pero es mucho más difícil si eso tiene un origen animal, como se manifiesta en los adultos, que probablemente no tengan ningún problema en probar un híbrido entre, yo qué sé, entre manzana y coliflor, pero si le decimos toma esto que es un insecto, pues nos resulta mucho más repulsivo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la verdad es que dar aquí ahora pistas para superar la neofobia pues es pues bueno, un poco difícil. Lo que decía la doctora Hunt al principio es una de las bases, es decir, tenemos que presentar las cosas de manera atractiva, mezclado con alimentos que no sean desconocidos, intentar que lo nuevo no se mezcle con más cosas nuevas, de forma que si lo que voy a hacer es probar un alimento nuevo, que todo el entorno demás que me rodea pues sea conocido, para que no sea tan complicado. Que los nuevos alimentos se den cuando el niño tiene más hambre, es decir, al principio de las comidas, y sobre todo reiterar, es decir, si esto no lo quieres, pues mañana te lo vuelvo a poner, o pasado te lo vuelvo a poner, o te lo pongo de otra manera, variar, de forma que cuantas más veces nosotros presentamos un alimento a un niño, más probabilidades tenemos de que lo ingiera. Y sobre todo hay que tener en cuenta que comemos por imitación. Es decir, que si nosotros no probamos cosas nuevas, es muy difícil que el niño lo vaya a probar. Los niños van creciendo y a medida que crecen van perdiendo dependencia de sus padres y van ganando dependencia de sus iguales, van ganando en independencia económica, van comprando lo que les gusta, así que la importancia de educar al niño nutricionalmente es fundamental. Al fin y al cabo, como decía Serrat, nada ni nadie puede impedir que sufran, que tomen sus propias decisiones, que crezcan y que un día nos digan adiós. Así que estaremos mucho más tranquilos si les hemos enseñado a comer bien y por lo menos sabemos que se van a alimentar adecuadamente. Y no quiero terminar sin la principal recomendación, algo que tenemos que conseguir entre todos nosotros, y es que intentemos que todas estas imágenes que les he ido presentando a lo largo de la presentación, todas ellas las cambiemos por otras, por estas. Muchas gracias.